queremos ser una iglesia servidora del Señor. Jesús El Dios hecho hombre, el profeta, el servidor. Una iglesia de testigos, con mártires donde son protagonistas los pobres y hombre nuevo el pecador. Signo de esperanza, causa de alegría, con Santa María y un Jesús pascual. La gente se siente siendo servidora, que es transformadora de la sociedad. Muy buenos días, queridas hermanas, queridos hermanos, bienvenidos peregrinos al santuario de nuestro amigo y patrono del pan y del trabajo y santo de la providencia, San Cayetano, que es casa del encuentro de cada uno de nosotros, casa de Dios. Nos reunimos en su presencia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz que proceden de Jesucristo, nuestro Salvador, estén en el corazón de cada uno de ustedes. Hoy vamos a rezar por la salud de Nora, por la salud de Julián, por el eterno descanso de Pablo, para que entre a gozar siempre de la felicidad y la alegría eterna junto a nuestro Padre Dios en el regreso a la casa del Padre. Y pedimos muy especialmente por la salud de Carmen Guerrero, servidora del santuario de muchos años de esta casa. Se encuentra dedicada de salud en el hospital Vélez Arfield, está allí internada desde ayer y pedimos por ella. Ayer el padre César Femia, muchos mandaban mensajitos, fue a darle la unción de los enfermos, le dio este sacramento que nos da el consuelo y la paz y nos fortalece en la esperanza. Le agradecemos a César, especialmente un amigo de esta casa, sacerdote también que pasó muchos años por aquí del santuario, que pudo ir ya que nosotros estamos en el aislamiento y ella se alegró en su estado en el que estaba de haberlo visto a César, enviado por nosotros, pero le agradecemos de corazón que se hizo extensivos esos brazos que llevan el consuelo de Jesús hacia su vida. También rezamos por cada una de las intenciones que ustedes tienen en el corazón, las que hicieron llegar a través de la radio FM 107.1 Pan y Trabajo, las que mandan a través del mail del santuario, que publican a través de las redes sociales en este momento, y aquellas que cada uno de nosotros tiene en el corazón para presentárselas a Dios. Antes de compartir juntos la palabra de Dios que nos va a iluminar el corazón, nos va a transformar la vida, y también la Eucaristía, que es el pan que nos hace hermanos, que nos convoca a una mesa común, pidamos perdón por nuestras faltas, confiándonos a la infinita misericordia del Padre. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hoy celebramos la memoria obligatoria, por eso estamos revestidos de rojo, de San Josafat, obispo y mártir, eslavo él del siglo, nació en el siglo XVI, falleció confesando el nombre de Jesús como hermano nuestro en la fe a principios del siglo XVII en lo que es la actual Ucrania hoy. Oremos. Señor nuestro, reaviva en tu iglesia el espíritu que impulsó a San Josafat a dar la vida por sus fieles, para que por su intercesión, fortalecidos por el mismo espíritu, no temamos dar la vida por nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, yo que estoy preso por el Señor, los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido. Con mucha humildad, mansedumbre y paciencia, sopórtense mutuamente por amor. Traten de conservar la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como hay una misma esperanza, a la que ustedes han sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, lo penetra todo y está en todos. Sin embargo, cada uno de nosotros ha recibido su propio don en la medida en que Cristo los ha retribuido.
Él comunicó a unos el don de ser apóstoles, a otros profetas, a otros predicadores del Evangelio, a otros pastores o maestros. Así organizó a los santos para la obra del ministerio, en orden a la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto y a la madurez que corresponde a la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el que pone su confianza en el Señor. Feliz el que pone su confianza en el Señor. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, sino que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. Feliz el que pone su confianza en el Señor. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que produce fruto a su debido tiempo, y cuyas hojas nunca se marchitan. Todo lo que haga le saldrá bien. Feliz el que pone su confianza en el Señor. No sucede así con los malvados. Ellos son como paja que se lleva el viento, porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal. Feliz el que pone su confianza en el Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo: Padre Santo, no ruego solamente por ellos, sino también por los que gracias a su palabra creerán en mí. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado, que los has amado a ellos como me amaste a mí. Padre, quiero que los que tú me diste estén conmigo donde yo esté, para que contemplen la gloria que me has dado, porque ya me amabas antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conocí, y ellos reconocieron que tú me enviaste. Les di a conocer tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me amaste esté en ellos, y yo también esté en ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la memoria obligatoria en toda la iglesia de San Josafat, este obispo y mártir del siglo bisagra, del siglo XVI y XVII. Era una época que en la iglesia de Occidente, sobre todo, había ya cundido la reforma, el famoso cisma de la modernidad, la reforma protestante de Martín Lutero, junto con Calvino, Zwinglio y otros exponentes de esa reforma, que se separaron muchos principados en ese momento, más quizá por un poder político que religioso, de la iglesia de Roma. Se rompió justamente una unidad en la Europa occidental. Pero a principios del segundo milenio, tenemos que retrocedernos 4 siglos más atrás, hubo un cisma, el primer gran cisma, diríamos, importante en la iglesia, que fue la división entre la iglesia de Occidente y de Oriente. Y es todavía una gran herida para toda la iglesia. Como lo llama San Juan Pablo II de una manera extraordinaria, para mí es muy linda la metáfora, la analogía que usa él, esta imagen que son 2 pulmones de un mismo cuerpo. Uno respira en Occidente y otro en Oriente. Y tenemos que velar y rezar y trabajar incansablemente, día a día todos. Nadie está exento en la misión evangelizadora de la iglesia de esta tarea, por la unidad entre los cristianos nuevamente. Hace un milenio se ha roto. Que hace un milenio se rompió esta gran unidad. Tenemos que velar por volverla a reconstruir, a reconciliarnos unos con otros. Hoy la memoria de San Josafat toma estas lecturas porque su persona nació en el año 1580, justo en pleno auge de la Reforma Protestante, como decía en la parte latina occidente, y falleció en el año 1623, apenas 43 años vivió solamente, a principios del siglo
17. Y él era de familia ortodoxa, nació en la actual Ucrania y realizaba los ritos eslavos, es decir, ritos eslavos de tradición, digamos, litúrgica y de oración cristiana. Su mamá lo educó en la fe ortodoxa, justamente. Los que decimos que son de Oriente, que se separaron de Occidente, son los que llamamos ortodoxos. Son aquellos hermanos separados nuestros, para explicarlo de una manera más sencilla, pero que están más cercanos a nosotros. ¿Quiénes son de los hermanos hoy separados, cristianos, que están más cercanos a la Iglesia Católica de Roma? Los ortodoxos. La Iglesia ortodoxa, cristiana ortodoxa, son católicos también, pero ortodoxos. No son de Roma, porque no consideran que el primado que une en la caridad es Pedro para todos. Dice así, es una más entre otras. También está Constantinopla, Antioquía, hay otros, como hoy está para ellos Moscú, es muy importante. Entonces hay que tener en cuenta que ellos valoran, o sea, muchas cosas de nuestra fe cristiana como nosotros, algunas cosas menores, diríamos así, para no entrar en detalle, que son, digamos, disidencias que tienen junto a nosotros, pero el bautismo es el mismo, nuestra fe hondamente en las bases es la misma, el común denominador está, en lo que se diferencian con más sustancialidad es en el primado. El primado para ellos no está en Roma, es un obispo entre otros, el obispo de Roma, es decir, el sumo pontífice para nosotros el Papa. Por eso el Papa Francisco ha tendido puentes de encuentro permanentemente con los ortodoxos, con su hermano Kirill, que es el patriarca de Moscú, cuando se encontró en Cuba, cuando visitó México, la Basílica de Guadalupe, se encontró en Cuba para firmar en el año 2016 un documento de unidad, un preámbulo de unidad, que es histórico eso, pasó desapercibido en la Iglesia, pero es histórico eso que ha hecho el Papa Francisco. Haberse encontrado con el patriarca de Moscú es todo un hito histórico después de casi un milenio de distanciamiento y sangre. Por supuesto, como siempre, las manchas que tenemos, las miserias de la Iglesia también muchas veces también son de sangre, de muchas muertes en medio. Una de ellas fue San Josafat. ¿Por qué? Porque él se convirtió al catolicismo y convertido en el catolicismo fue ordenado sacerdote. Entró en el monasterio de la Orden de San Basilio Magno, uno de los padres capadocios, y allí entabló, digamos, su vocación cristiana con más fervor, con más audacia, y se ordenó sacerdote y luego fue elegido obispo. Siendo obispo, solamente su ministerio episcopal tuvo 6-7 años, nada más le permitieron su tarea evangelizadora. Fue un incansable, fervoroso y audaz evangelizador, católico, latino obviamente por el primado de Roma, y trabajó por la unidad de la Iglesia, en favor entre los ortodoxos, de la familia que él provenía, junto a la Iglesia Católica de Roma, del primado de Roma. Pero sufrió el martirio, derramó su sangre, por eso nos revestimos de rojo, por Cristo, porque quería y trabajaba por la unidad de la Iglesia. Es Jesús en el que en la oración sacerdotal, en el contexto de la última cena del lavatorio de los pies, en esa misma sala, donde días más adelante se van a reunir María junto a los apóstoles para que reciban en Pentecostés la fusión del Espíritu Santo, que Jesús le dice a sus discípulos: ustedes y yo tenemos que ser una sola cosa, como yo y el Padre somos una sola cosa. Y lo dice Jesús no como un discursito, sino rezándole al Padre. Todo este capítulo 17 es una oración que Jesús, una plegaria, hay que entender esto, que no es una parábola, unas palabras, un discurso entre otros. Es una oración que Jesús dirige al Padre Dios y le dice: Padre, que todos sean uno, como vos y yo somos uno. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. Qué importante esto. Que sean uno en nosotros para que el mundo crea. Y Jesús no nos promete, testimonia que nos dio su gloria. Dice que compartió su gloria ya con nosotros, con los discípulos y con cada uno de los bautizados. Y que eso es lo que manifestamos. Siempre recuerdo que menciono que nosotros los cristianos, como decía el Papa Pablo VI, San Pablo VI, en Evangelii Nunciandi, hoy el mundo de hoy no necesita tantos maestros, declamadores, discursos de un púlpito, sino más bien testigos del amor de Jesús, irradiar el testimonio cristiano. Bueno, lo mismo se planteaba en esta época. Jesús pedía que la credibilidad de la Iglesia, de la evangelización de la Iglesia, la misión de la Iglesia de Jesús, es la unidad. Fíjense que Jesús en el Evangelio mismo de Juan, capítulos antes, le dice a los discípulos que en esto reconocerán que ustedes son mis discípulos. Siempre digo lo mismo. ¿En qué? En que yo tengo un clergy, una religiosa tiene una toca, en que otro tiene un rosario, en que otro lleva la imagen acá del Papa, o tiene un decenario, aquí un anillo. No.
En eso no van a reconocer los demás que somos cristianos. Sí, un distintivo exterior. En lo que nos van a reconocer realmente y va a irradiar y contagiar la fe es en el amor. El amor que se tengan unos a otros, dice Jesús. Un autor espiritual contemporáneo, francés, Michel de Certeau, dice él que la iglesia de hoy, la fe en el tercer milenio, dice: los cristianos vamos a fracasar y a claudicar. La iglesia va a quedar en cenizas si no entendemos de una vez por todas, si no nos convencemos que la fe es por irradiación, por contagio del testimonio y no por imposición discursiva o por apologética, haciéndose, digamos, un cesaropapismo, es decir, un papo-cesarismo, aliándose a un poder político del momento. No, hay que huir de eso. Como nos pide el documento del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, realidades separadas, aunque con un diálogo mutuo entre el César, o sea, la política, lo que es el poder político, y la religiosidad, la fe, la iglesia, la visión de la iglesia. Entonces, qué importante es que sepamos que el acrecentamiento, el desarrollo, la santificación por el bautismo de todos los miembros, los hijos de Dios en la iglesia, es por la irradiación y el contagio de la fe. Qué importante es también saber que nuestras pequeñas comunidades también somos un testimonio para los demás, también para otros cristianos o católicos vecinos que aún no se acercan al santuario o que se fueron heridos por alguna cuestión. Si ven que entre nosotros nos tratamos con un amor fraterno, un amor que se basa en el Evangelio, en la buena noticia de Jesús, que también velamos por ser una comunidad que aúna, es decir, que une los carismas que cada uno Dios les ha dado. Eso es un testimonio más vivo que cuanta misión podamos hacer evangelizadora llevando una imagen o el querigma. Eso tiene un poder de radiación mucho mayor, pero no por obra nuestra, sino porque es Dios que obra en nosotros, porque que también ellos sean uno en nosotros. Es en la Trinidad misma en la que estamos insertos y desde ahí testimoniamos el amor de Dios. Qué importante es pasar de una iglesia discursiva y apologética por imposición a una iglesia que irradie y que contagie, entusiasme y encienda los corazones de los demás. En todos, aún en los colegios católicos, en un santuario, en una parroquia, en una comunidad, donde fuere. Qué importante es eso, porque eso demuestra que también en nuestras comunidades pequeñas, aquí en el santuario, por ejemplo, en cualquier capilla, parroquia, la comunidad siempre tiene que haber alguien que discierna los carismas. Y ese que discierne los carismas es tan importante y delicado, ese carisma que Dios le da, el que discierna, que el que discierna tiene que ver que todos los carismas sean importantes y que cada uno esté cumpliendo la misión de acuerdo al carisma que Dios le dio para edificar la comunidad, y que nadie se aposte y se atornille en un lugar y no sea sacado y no deje que otros se renueven y vayan a compartir ese carisma si Dios se lo ha dado. Qué importante es esto. Sepan que siempre el que trabaja contra la unidad de la iglesia y contra esto y contra San Josafat, y por eso dio su sangre, es el que llamamos del diablo. Diablo en griego significa diablo, el que divide, el que mete la cola siempre para dividir. Es el principal signo que día a día nos hace tropezar a los cristianos, permanentemente. Qué importante es pedirle a San Josafat por su intercesión y a San Cayetano que nos ayude a construir entre nosotros una comunidad del santuario, nuestras familias, entre los vecinos, amigos, entre la gran iglesia, una comunidad donde cada uno respete el lugar del otro, donde todos somos hermanos y nos hacemos prójimos de los demás. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Un trigal será mi iglesia, que guardará mis entregas, fecundadas por la sangre de aquel que dio su vida por ella. Ciudad nueva del amor, donde vivirá el pueblo, que en los brazos de su dueño nació, sostenida en un madero. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece.
Recemos, hermanas y hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba De tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios clementísimo, derrama tu bendición sobre estos dones y confírmanos en la fe que San Josafat atestiguó con su sangre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre del mártir San Josafat, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, en bien de la unidad de la Iglesia, manifiesta la acción admirable con que tú robusteces nuestra debilidad y demuestras que a partir de nuestra fragilidad podemos llegar a ser testigos de Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos en la tierra, cantando sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, Santo es el Señor, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Jesucristo está vivo y presente en medio nuestro. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Pedimos especialmente, presentando en la intimidad del corazón, por todos nuestros familiares, amigos y seres queridos difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de Luján, su esposo San José, los apóstoles, San Josafat, San Cayetano, la Beata Mamantula y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Jesús rezó al Padre Dios mientras los invitaba a los discípulos a hacer lo mismo, para que sean uno en ellos, en Jesús y el Padre, en la Trinidad, para que el mundo crea. Pidámosle al Padre, con esa misma confianza y humildad de Jesús, a nuestro Padre Dios por todas nuestras necesidades. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, de todo mal, de toda división, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor Jesús esté siempre con ustedes. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad, Ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, danos paz, danos paz, danos paz a nosotros. Este Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es nuestro Salvador quien nos participa de la misma gloria suya y del Padre, para que seamos unos en ellos. Felices nosotros invitados esta mañana a participar de su mesa. Señor, yo soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Rezamos juntos nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente en mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Cuerpo y sangre de Jesús, pan de vida, cáliz del Señor en la Eucaristía, redimidos por su amor, bautizados en su muerte, Renovemos las promesas antes de comer su cuerpo y su sangre. Cuerpo y sangre de Jesús, pan de vida, cáliz del Señor en la Eucaristía. El Espíritu de Dios confirmó nuestro bautismo y hoy imprime en nuestras almas el sello de unión en la Eucaristía. Cuerpo y sangre de Jesús, pan de vida, cáliz del Señor en la Eucaristía.
Oremos. Padre, la participación en esta mesa celestial nos obtenga el espíritu de fortaleza y de paz, para que, siguiendo el ejemplo de unidad de San Josafat, entreguemos generosamente nuestra vida por el honor y la unidad misma de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a consagrar este día, encomendarnos al cuidado maternal de nuestra madrecita, la Virgen de Luján. Pedimos a ella que nos cuide a cada uno de nosotros, que cuide el trabajo artesanal. El Papa en la última encíclica Fratelli Tutti habla de ser artífices de la paz, es decir, artesanos. En la paz no es un obrero así sin más, es un artífice, un artesano, que dedica tiempo, espacio, que dedica mucho cuidado muy artesanal, es decir, con mucha paciencia. La paz se edifica con mucha paciencia, la unidad de la Iglesia también se edifica con mucha paciencia. De aquí que un milenio después, igual hubo mucho tiempo obviamente de sangre y división y distanciamiento, enemistad y desencuentro, en donde no había conversación, el diálogo que surgió a partir de lo que fue el preconcilio, el diálogo ya en el preconcilio en la década del 40 y 50, y luego el impulso que tomó a partir del Concilio Vaticano II hizo que hoy estemos muy cercanos a nuestros hermanos cristianos separados, a todos ellos, cuanto más a los ortodoxos, ¿no? Como San Josafat quería y dio su vida por eso. Por eso pidamos que los frutos del encuentro entre el Papa Francisco y el Patriarca Kirill de Moscú dé frutos. A veces esos frutos no los vemos en vida, no los va a ver Francisco ni Kirill y por ahí tampoco nosotros. Pero todo eso no queda en vano. A todos nos atraviesa, en medio de nuestra fragilidad, miseria y pasos por este mundo, un misterio insondable, que es lo sobrenatural, es la fe que nos envuelve y que también hace que uno lo abarque, nos desborda. Bueno, ese misterio que nos desborda lo encomendamos a nuestra Madre la Virgen para que siempre seamos artesanos y artífices también de la unidad, en los pequeños gestos cotidianos. Y pedimos muy especialmente por la salud de Carmencita Guerrero, servidora acá del santuario, y también para los que no la conocen por el nombre, es la señora que está siempre en la secretaría acá del santuario los sábados. Cuando estaba abierto en épocas comunes, digamos, el santuario, siempre estaba de 14 a 20 horas los sábados. Realmente estaba con los bautismos y el horario de catequesis de niños, de adolescentes y de adultos. Así que muchos quizás la recordarán a Carmen, quizás por este dato que les estoy dando, o aquellos peregrinos que nos siguen a través de las oraciones de las redes sociales. Rezamos por Carmen, que está delicada de salud en el Hospital Vélez Arfield, como dijimos, y pedimos también muy especialmente por el Padre Toto, nuestro párroco, para que Dios le dé la fuerza, consuelo y paz en el corazón también, para que salga, digamos, con la salud adelante. Lleva su tiempo, pero bueno, rezamos, como dijimos el otro día, con paciencia, hay que seguir rezando, y eso es lo importante. Y por la unidad, lo principal también es rezar. Nos encomendamos a nuestra Madre la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. San Josafat, ruega por nosotros. San Cayetano, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Los invito a que pongan sus manos en alto, hermanas y hermanos, que pongan las llaves de tu hogar, del trabajo, de tu vehículo, la foto de los seres queridos que tengas impresa con el celular, todos los objetos religiosos que tengan, las espigas, el agua, las velas, para que todo quede bendecido bajo la gracia y misericordia de Dios. Decimos juntos: Dios, danos tu bendición. Dios, danos tu bendición. María, danos tu protección. María, danos tu protección. Dios Todopoderoso y Providente, derrama tu abundante bendición sobre nosotros, que tu gracia y tu paz siempre precedan nuestras huellas, Señor, para que trabajemos como artesanos incansablemente por la paz y por la unidad de la Iglesia. Bendecí todo lo que tenemos en nuestras manos, bendecí nuestros hogares y bendecinos con tu misericordia. A vos que sos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Celebramos el amor de Dios en familia. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, déjate años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tu palabra, necesiten mi ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti.